Buenas, mi nombre es Tomás López, soy parte del equipo de disección de la segunda cátedra de anatomía. Hoy vamos a hablar sobre generalidades en anatomía. Antes de arrancar la clase quería comentarles más o menos cuál es el espíritu de este teórico. La idea es ofrecerles a ustedes la oportunidad de ver un montón de fotos de prosecciones. O sea, prosecciones son disecciones hechas con un determinado propósito para mostrar determinadas estructuras. Eh, y en base a ver fotos juntos, darles a ustedes herramientas que les permitan afrontar los prácticos de la manera más eficiente posible. O sea, entendemos que muchas veces ustedes no pueden llegar leídos y estudiados a los teóricos o a los prácticos, entonces la idea de esto es una herramienta o un recurso más para que ustedes puedan aprovechar. Bueno, el primer tema que vamos a hablar es posición anatómica. Es fundamental tener en mente la posición anatómica porque en base a ella va a cobrar sentido todos los términos que nosotros utilicemos para describir la posición de una determinada estructura anatómica en el espacio. Tener en cuenta que siempre la cara está hacia adelante, mirando hacia adelante, las palmas también, con los brazos al costado del cuerpo y los deditos de los pies también están apuntando hacia adelante con el individuo totalmente erguido. En base a la posición anatómica nosotros vamos a describir tres ejes ortogonales, o sea que están en ángulo recto con respecto a cada al otro, que nos van a poder decir dónde están los diferentes elementos en el espacio. Estos ejes ortogonales son tres. Uno es el eje sagital. El eje sagital también se llama ventrodorsal, o sea, del vientre hacia el dorso del cuerpo, o anteroposterior, o sea, una porción anterior a una porción posterior del cuerpo. Después está el eje longitudinal. El eje longitudinal también se llama cefalocaudal, o sea, céfalo, caudal, porque se refiere a la cola, y o superior e inferior, superior inferior. Y por último, el tercer eje que vamos a poder apreciar es el eje transversal. El eje transversal también se llama lateral, que nos divide una porción que puede estar más externa o lateral y una porción que puede estar más medial o hacia la línea media del cuerpo. Utilizando estos tres ejes, que son unidimensionales, podemos combinarlos y formar diferentes estructuras bidimensionales, ¿no? Como esta que tenemos acá. Esta estructura bidimensional es el plano transversal. Los planos nos permiten a nosotros dividir al cuerpo o cortar el cuerpo, como se hace con ciertos estudios de imágenes, como por ejemplo la tomografía o las resonancias magnéticas, y separar el cuerpo en dos porciones. En el caso de el plano transversal, que está compuesto por un eje sagital y por un eje transversal, va a cortar el cuerpo en una porción que es superior y otra porción que es inferior. Después el plano coronal está formado por un eje longitudinal y otro eje transversal y nos va a cortar el cuerpo en una porción que es anterior y una porción que es más posterior. Y por último, el plano sagital está formado por un eje longitudinal sumado a un eje sagital y nos va a dividir el cuerpo en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. La teoría de lo que acabamos de hablar va a ser la base sobre la cual ustedes van a empezar a construir el conocimiento anatómico y las diferentes relaciones que tienen los diferentes elementos entre sí, pero también sirve a un propósito más práctico al preparado que van a tener ustedes. Por ejemplo, en muchas ocasiones a ustedes les van a dar un preparado, ya sea un hueso, una articulación o una víscera generalmente, y les van a pedir que lo pongan en posición anatómica y justifiquen por qué esa es la posición anatómica. Entonces, en este caso, yo me di a mí mismo una vértebra dorsal, considerando que el teórico de la semana que viene va a ser dorso. Y el speech más o menos para justificar la posición anatómica es el siguiente. Empezamos diciendo, bueno, si yo tengo un plano coronal conformado por los ejes transversal y longitudinal, como ya hemos visto, me dividirá el preparado en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Dicho sea de paso, voy a aprovechar para llamar la atención a este elemento que tenemos acá, que va a estar en todas las fotos, que va a ser la cruz para que ustedes se puedan más o menos orientar en tiempo y espacio.
En el centro dice qué vista es, en este caso es una vista anterior, y después tienen los ejes marcados. Por ejemplo, acá tenemos el eje longitudinal marcado con superior e inferior, y el eje transversal marcado con derecha e izquierda, ¿no? Entonces, volviendo al speech, me va a dividir al preparado de una porción anterior y una porción posterior. Entonces, usted va a decir, hacia adelante yo puedo ver, por ejemplo, el cuerpo vertebral. Siempre intenten elegir un reparo anatómico relativamente pequeño, y cuando estén haciendo este speech no repitan cosas. Por ejemplo, no digan lo mismo para anterior como para superior e inferior. ¿Está bien? Bueno, entonces, como ya he dicho, coronal me divide en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. En la cara posterior de la vértebra torácica lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, es la apófisis espinosa, ¿no? De vuelta, cruz, cara posterior. Y esos son los dos porciones que me divide el plano coronal. Entonces yo tengo que continuar justificando la posición anatómica hablando de los otros planos, lo cual me lleva a, en un plano sagital, me va a dividir el cuerpo en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. Recordar que el plano sagital estaba conformado por el eje longitudinal y el eje anteroposterior. Ustedes tienen que decir eso cuando están describiéndolo. Entonces, yo voy a decir que en esta vista lateral puedo observar, por ejemplo, a la apófisis transversa o a la carilla articular de la apófisis transversa con las costillas. De vuelta, acá yo lo que quiero es que se lleven el speech de cómo justificar la posición anatómica, no de lo que es una vértebra torácica. Esto es meramente un ejemplo. Entonces, si no fuese un preparado o una estructura que está en la línea media, en vez de decir que algo está a la derecha o a la izquierda, tendría que decir algo que está más medial, o sea, más cercano a la línea media, y algo que está más lateral, o sea, más alejado de la línea media. En ese caso tendría que describir dos estructuras diferentes. Bueno, continuemos con la descripción de la justificación de la posición anatómica con el siguiente plano. En el siguiente plano va a ser el que me queda, que es el plano transversal. El plano transversal está conformado por, como ya habíamos dicho, el eje sagital o anteroposterior y el eje transversal. Y me dividiré al preparado en dos porciones, una porción en este caso superior y una porción inferior. Hacia superior, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, de vuelta como ejemplo, la faceta articular de la vértebra torácica, ¿no? Y después vamos a ir hacia inferior, como podemos ver acá en nuestra querida y muy útil cruz, y vamos a decir, bueno, en la porción inferior vamos a tener la otra faceta articular, o para no repetir, podemos decir que tenemos la hemicarilla inferior para la articulación con la costilla de la vértebra, de la costilla correspondiente, de la cabeza de la costilla correspondiente. Ahora, yo dije, más o menos describí el preparado anatómico que me dieron, justifiqué la posición anatómica, demostré que sé más o menos lo que hago, y si ustedes lo hacen de forma más o menos ordenada, de vuelta la idea es que se lleven el concepto de cómo es el speech. ¿No? Si ustedes lo hacen de manera más o menos ordenada, demuestran que manejan el preparado, y lo más probable es que se pase a otra situación, y eso suma un montón de puntos para cada uno de ustedes. Entonces aprovechemos para hacer un resumen del speech. Es primero describir, poner preparado la posición anatómica, o sea, lo ponen enfrente de ustedes en la posición que ustedes consideran que es la posición anatómica, y empiezan a describir los diferentes planos que separan al preparado en diferentes porciones, justifican marcando diferentes reparos anatómicos, que está hacia anterior y que está hacia posterior, que está hacia superior, que está hacia inferior y que está hacia los laterales, y listo. Ya pasaron una prueba muy difícil del examen, aunque ustedes no lo crean. Bien, ahora, siguiente tema que vamos a ver es los diferentes planos que uno va retirando a medida que va disecando. Es interesante, salvando las enormes distancias de complejidad, ¿no? Pero es interesante pensar al cuerpo humano como una cebolla muy compleja con diferentes capas.
Y nosotros acá fuimos haciendo una disección progresiva para ir mostrándoles a ustedes las diferentes capas que uno se va encontrando y se va retirando, porque en definitiva prácticamente no lo van a ver ustedes en los preparados de la mesa. Entonces, el primer plano con el que se van a topar claramente es el plano de la piel. Si nosotros incidimos la piel, acá hicimos una incisión en libro, o sea, una incisión media, con dos incisiones superiores, lo cual nos permite separar y abrir como si fuesen las hojas de un libro. Esto, para que ustedes se hagan una idea, es una vista posterior, ya no voy a estar mencionando después las cruces en las otras fotos, de lo que es un brazo, ¿no? Y acá está el vértice de la axila y este es el dorso, para que se ubiquen más o menos el espacio. Entonces yo hice esta incisión y puedo ver por un lado la dermis y por el otro lado el tejido celular subcutáneo. Siendo un poquito más específico, ven acá que tienen como unos pequeños orificios de este lado que acá se ve maximizado en esta foto del medio, y eso no es otra cosa que la porción de la dermis que se llama la dermis papilar. Y si pueden ver, esas papilas no están vacías, tienen contenido adentro de ellas, y esa es la porción de la dermis reticular. Por debajo de la dermis, que está por debajo de la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, vamos a encontrar la hipodermis. La hipodermis o tejido celular subcutáneo también va a tener diferentes planos. Va a tener un plano que va a ser más areolar o bien del contenido adiposo, y un plano que va a ser más reticular o con más tejido conectivo laxo. Y como pueden ver acá, muy chiquitito que está acá, en el plano reticular es por donde van a discurrir los distintos vasos que se encargan de la irrigación, junto con los nervios que se encargan de la inervación, dos palabras que tienen que aprenderse ya, de lo que son los diferentes planos superficiales. Ahora, si nosotros retiramos este plano, vamos a encontrarnos con el plano de la fascia de revestimiento superficial, que la fascia de revestimiento superficial es como si fuese un manguito que recubre todo el cuerpo, ¿no? En este caso a todo el miembro superior. Como podemos ver acá, es una vaina de tejido conectivo más o menos denso, y acá podemos ver que tiene un pequeño orificio que hicimos accidentalmente, pero no sirve de función pedagógica para poder ver que detrás del mismo o profundo al mismo se encuentran, ya empiezan a vislumbrarse los diferentes músculos. Es interesante saber también que la fase de revestimiento superficial se encarga también de generar los tabiques intermusculares. Esto en realidad es una vista anterior, es una disección un poco más avanzada en la cual ya los músculos fueron disecados y se preservó justo este momento el tabique, y este tabique va a ir directamente a insertarse al hueso del brazo, que no es otra cosa que el húmero, ¿no? Si nosotros volvemos a la disección que estábamos haciendo recién, vamos a ver que en esta porción ya retiramos la fase de revestimiento superficial y la reclinamos hacia un costado, que no es más que esto y que esta porción de acá, y ya podemos ver bien a los diferentes músculos, ¿no? En este caso es el tríceps. Sin embargo, no se ve claramente el tejido muscular, sino que está recubierto por lo que sería la fascia de revestimiento muscular. Un detalle que yo quiero que ustedes aprecien, que esto tampoco lo van a ver mucho en sus preparados, ven esto que se parece como si fuese una pequeña telaraña o una maraña. Eso es el tejido conectivo laxo que pega un plano con el siguiente. Justamente a esto me refiero, a que el cuerpo humano es como si fuese una cebolla muy compleja. Entre plano y plano de tejido conectivo o músculo o nervio, lo que sea que ustedes estén viendo, van a tener esta parte de tejido celular subcutáneo que va a funcionar como un velcro, ¿no? Que une a estos diferentes planos. Y si ustedes los conocen, los pueden aprovechar para ir disecando, ir siguiendo, que no es otra cosa que lo que estuvimos haciendo para mostrarles estas fotos a ustedes. Y si finalmente nosotros retiramos la fase de revestimiento muscular, vamos a poder ver que ahora sí realmente podemos apreciar el tejido muscular del tríceps. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, es como si fuese una cebolla sumamente compleja,
Y de superficial a profundo nosotros nos vamos a encontrar con la epidermis. Después vamos a tener la dermis con su porción papilar y su porción reticular. Vamos a tener el tejido celular subcutáneo con su porción areolar y su porción más reticular. Y finalmente vamos a tener la fase de revestimiento superficial antes de toparnos con las fases de cada uno de los músculos y los músculos per se. Bueno, continuando con la clase, vamos a empezar a hablar de lo que son las clasificaciones de los diferentes huesos. Lo que podemos ver acá en esta foto es una vista anterior de un húmero. El húmero es el hueso del brazo y es un claro ejemplo de lo que son los huesos largos. Los huesos largos se caracterizan por que su eje longitudinal predominan claramente por respecto a los otros ejes y tienen características particulares. Los huesos largos están compuestos por una diáfisis, que es la porción central en forma cilíndrica, que se une a través de la metáfisis, que la metáfisis es la porción que tiene forma de cono, a lo que son las epífisis, que las epífisis son las porciones distales o proximales, que poseen una serie de elementos anatómicos, ya sean tubérculos o las superficies articulares que lo diferencian del resto del hueso. Y acá podemos ver una vista anterior y una vista medial de lo que es el omóplato o la escápula, y este es un claro ejemplo de lo que es un hueso de tipo plano. En los huesos planos predominan el eje longitudinal y el eje transversal claramente por sobre el eje sagital o anteroposterior. Y después vamos a tener lo que se llaman los huesos cortos. En los huesos cortos uno no tiene un eje que realmente predomine por sobre los demás. Son huesos que generalmente tienen forma de un cubo y componen, en su mayoría, los principales ejemplos son los huesos que componen al carpo de la mano y al tarso del pie. En este caso tenemos el calcáneo y el astrágalo, que son componentes fundamentales del tarso del pie en la articulación con la tibia del pierné para conformar el tobillo. Vamos a ver muchísimo más de eso más adelante, pero yo les voy comentando para que más o menos se vayan haciendo una idea. Y después tenemos huesos que realmente no podemos clasificar como planos, largos o cortos, porque son justamente huesos irregulares. Acá tenemos una vista anterior, superior y lateral del axis. El axis es la segunda vértebra cervical. Podemos ver que tiene múltiples estructuras diferentes que a nosotros no nos permiten definirlo como si fuese un hueso corto, porque por ejemplo acá tenemos el cuerpo, pero después tenemos una porción plana que es el arco posterior, y después tenemos una porción por ejemplo larga, que es lo que el eje que forma la apófisis odontoides con el cuerpo de la vértebra. Entonces realmente uno no puede clasificarlo como un hueso u otro. Excelente, bueno, vamos a continuar la clase con articulaciones y cómo clasificarlas de diferentes formas. Las articulaciones son las uniones que se dan entre dos o más huesos a través de diferentes tejidos de tipo conectivo. Estas articulaciones pueden ser, estos tejidos pueden ser continuos entre los dos huesos entre sí, configurando lo que se llaman la sinartrosis, o la unión puede estar interrumpida por una cavidad interpuesta de líquido sinovial, lo cual configura las articulaciones sinoviales o de diartrosis. Dentro de las sinartrosis, que son las primeras que vamos a hablar, podemos encontrar tres grandes grupos, que son las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones óseas. Dentro de las articulaciones fibrosas, el primer ejemplo del cual vamos a hablar es la sindesmosis. La sindesmosis es la unión de dos huesos entre sí a través de lo que sería un ligamento o un paquete de tejido conectivo denso orientado en una determinada dirección, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, en esta foto lo podemos ver. Por un lado es la articulación del hombro, entonces acá tenemos la cabeza del húmero, acá está el omóplato
y arriba del mismo está la clavícula, y podemos ver que acá hay una apófisis o una eminencia ósea del omóplato que se llama la apófisis coronoides, y de la porción superior de la apófisis coronoides nace este paquete de tejido conectivo con una dirección determinada que se llama ligamento coronoide y ligamento trapezoide, que lo une directamente y continuamente con la clavícula. Por eso este es un ejemplo claro de sindesmosis. Otro tipo de sindesmosis muy específico es este que podemos apreciar acá, que para que ustedes se hagan una idea está claramente cortado. Esto es una tibia y esto es un peroné por debajo de la articulación de la rodilla, que esta sea superior, y podemos ver que se encuentran unidos tanto la tibia como el peroné por esta membrana fibrosa que tenemos acá, que no es otra cosa más que la membrana interósea, que es otro tipo de vuelta de sindesmosis, traducción, una articulación entre dos huesos por un ligamento. Siguiente tipo de sinfibrosis o articulación fibrosa es el ejemplo de la gónfosis. La gónfosis es la articulación clásica que tienen los dientes con los alvéolos, y el concepto de la gónfosis es que hay una estructura con forma de espiga, que no es otra cosa que las raíces de los dientes, que se introduce adentro de un alvéolo que está en la mandíbula, ¿no?, o en el maxilar superior, y se produce una unión fibrosa a ese nivel que mantiene a los dos elementos solidarizados entre sí. Por último, entre las articulaciones fibrosas, ojo, fibrosas todavía, tenemos las distintas suturas que unen y solidarizan los diferentes huesos del cráneo entre sí. Vamos a tener diferentes tipos de suturas. En este caso tenemos, para que se ubiquen, las dos órbitas. Entonces en el medio lo que vamos a tener, acá se ve bien, es la cavidad nasal, y por arriba de la cavidad nasal vamos a tener estos dos huesecillos muy chiquititos que son rectangulares, que están unidos entre sí por esta sutura que está acá, que se la ve que es muy se describe como armoniosa, muy perfecta, con muy pocos defectos en la unión entre sí. Eso se llama una sutura de tipo plano. Bueno, continuando con los diferentes tipos de suturas que unen los diferentes huesos del cráneo entre sí, acá podemos ver una vista lateral de un cráneo, acá tenemos la órbita y acá está el conducto auditivo externo. Y vamos a ver que en esta porción tenemos esto que se llama la escama del hueso temporal, que se une a este hueso bien grande que tenemos acá, que es el hueso parietal. Esta unión entre la escama y el hueso parietal se llama sutura en bisel. Se llama así porque las superficies que están en contacto de estos dos huesos no son superficies que tienen un corte plano, sino que tienen un corte oblicuo, como si estuviesen justamente biselados. Y acá podemos ver una vista superior de un cráneo. En esta podemos, para que ustedes se ubiquen, acá vamos a encontrar la nariz. Obviamente se encuentra más anterior y más inferior, y podemos apreciar tres huesos. Por un lado el frontal, que está más anterior, y los dos parietales, que están posteriores al mismo, uno izquierdo y el otro derecho. Estos tres huesos están unidos entre sí por dos suturas. Esta sutura se llama sutura coronal y esta sutura se llama sutura sagital, y son dos muy buenos ejemplos de dos tipos diferentes de suturas. La sutura coronal es una sutura de tipo dentado, en el cual vamos a poder apreciar engranamientos entre los dos diferentes huesos muy desarrollados entre sí, que es diferente a la sutura sagital, que es un tipo de sutura aserrada, donde estos engranamientos, si bien están presentes, están mucho menos desarrollados que en una sutura dentada. Bien, eso es con respecto a lo que son las articulaciones fibrosas. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que son las articulaciones de tipo cartilaginoso. Para que ustedes entiendan lo que es la foto central, yo le puse los componentes de la misma en versión ósea a los costados. Entonces, lo que estamos viendo acá
es una foto de un tórax al cual se le removieron los dos pectorales, entonces tenemos bien la pared costo-esternal, ¿no? Entonces en la línea media acá tenemos al esternón, ¿no? Que no es otra cosa que esta imagen que tenemos acá. Acá tenemos el manubrio y el cuerpo del esternón, que podemos verlos acá, el cuerpo y el manubrio del esternón, el cual se articula con las diferentes costillas que podemos ver acá, que acá tenemos un ejemplo de la costilla. Esta porción bien anterior que ven acá no es otra que esta porción que está acá de las costillas. Sin embargo, las costillas no se articulan directamente con el esternón, sino que interpuestos entre los mismos tenemos estas porciones de acá que no son más que los cartílagos costales, configurando un tipo de sincondrosis, o sea, una articulación entre dos huesos hechas por un cartílago en particular. El otro tipo de articulación cartilaginosa que vamos a poder apreciar se llaman las sínfisis. Las sínfisis están caracterizadas porque interpuesto entre las dos superficies articulares cartilaginosas vamos a tener un disco de fibrocartílago. Estas sínfisis suelen encontrarse en la línea media y un ejemplo clarísimo de las mismas son los discos intervertebrales que nosotros vamos a tener a lo largo de todo el raquis. Acá no se puede ver ese cartílago que yo les estaba mencionando al principio, pero si nosotros retirásemos el disco intervertebral por encima del cuerpo vertebral, vamos a tener que va a estar recubierta esta superficie de cartílago de tipo hialino. Estas son fotos de un preparado de una columna lumbar donde se puede ver claramente la porción fibrosa externa del disco intervertebral y su porción más pulposa central. Y el último tipo de sinartrosis del cual vamos a hablar es la sinostosis o articulación ósea, que no hay que confundir con las diferentes suturas que se dan en el cráneo. Esas son articulaciones fibrosas. Estos son articulaciones o uniones que se dan entre dos huesos que se osifican directamente. Y lo que podemos ver acá es una vista anterior de un sacro. El sacro es una de las porciones más inferiores del raquis, que está conformado por la unión de 5 vértebras, 1, 2, 3, 4 y 5, que acá podemos ver estas crestas o eminencias lineales con relieve que marcan el lugar donde se produjo la osificación que unió estas diferentes vértebras entre sí. Ahora bien, ya terminamos de hablar de lo que son las sinartrosis, que habíamos dicho que era el tipo de articulación que se da entre dos huesos por un tejido conectivo totalmente continuo entre los dos huesos. Y ahora vamos a empezar a hablar de las diartrosis. Las articulaciones de tipo diartroide tienen una cavidad interpuesta entre los dos huesos, envuelta por una cápsula de tejido conectivo que contiene líquido sinovial. Hay múltiples subgrupos dentro de las diartrosis. El primer grupo que vamos a hablar es el grupo de las articulaciones planas. Lo que podemos ver acá en esta fotografía es una vista posterior de un raquis lumbar, en el cual, dato de color, acá se puede ver el ligamento amarillo. En la clase que viene vamos a hablar muchísimo más de esta foto, pero entre las apófisis articulares de la vértebra superior y de la vértebra inferior se interpone una cavidad envuelta por tejido conectivo, y esa es la articulación sinovial. Ahora, los diferentes subgrupos de articulaciones sinoviales se determinan por el tipo de superficie articular que tienen y la cantidad de movimientos que permiten. En este caso, las articulaciones planas, como la que se da entre las apófisis articulares de las distintas vértebras, permite meramente movimientos de leve deslizamiento sin permitir movimientos en un plano, en un eje particular. El siguiente género de articulaciones
diartroideas que vamos a hablar es el de las articulaciones cilíndricas, de las cuales nosotros podemos apreciar una superficie cóncava que se articula con una superficie convexa de tipo más o menos cilíndrico. Acá podemos ver en el preparado de tobillo claramente, esto es para que ustedes sepan ahora, esto es un calcáneo y este es un astrágalo. Y el astrágalo en el preparado de tobillo o de pie se encuentra, no se puede ver porque está tapado por lo que es el maléolo externo del peroné, pero estaría más o menos a esta altura. Y estas articulaciones lo que permiten son movimientos de deslizamiento y de desplazamiento longitudinal. El siguiente grupo de articulaciones que vamos a ver, que también son como variaciones de el concepto o el subgrupo de las articulaciones cilíndricas, van a ser los gímglimos y las articulaciones trocoides. Para hablar de estas articulaciones nos viene muy bien el complejo articular del codo. Acá podemos ver una vista anterior del codo con el húmero hacia superior, el radio y el cúbito hacia distal, cubiertos todo por el manguito articular. Y si nosotros separamos a estos huesos, vamos a tener los huesos por separados y las superficies articulares, como podemos ver en las fotos adyacentes. En la línea media tenemos una vista medial del húmero y el cúbito, y se ve claramente en una... A ver, es un claro ejemplo de una articulación de tipo troclear o gínglimo, en el cual tenemos una superficie cóncava que actúa como si fuese una polea que recibe a una superficie cilíndrica convexa, y estas articulaciones permiten el desplazamiento del movimiento en un solo eje, en este caso hacia el eje transversal, y permite la flexoextensión del antebrazo sobre el brazo. A su vez, este complejo articular, ¿por qué complejo? Porque hay más de dos huesos en la misma articulación interactuando entre ellos, ¿no? Y en la foto más lateral o más hacia la derecha podemos ver por un lado al cúbito, que se encuentra articulando con la cabeza del radio, y la cabeza del radio, si bien parece la pastilla DRF, espero que entiendan la referencia, articula con una superficie cóncava del cúbito, lo cual permite que el radio gire sobre un eje longitudinal. Estas articulaciones que tienen este giro sobre el eje longitudinal se llaman articulaciones trocoides. Siguiente subgrupo. Yo entiendo que esto puede ser muy complejo de entender al principio, pero vamos a intentar entender la foto que tenemos hacia la izquierda. Lo que tenemos ahí es un preparado que es una cabeza completa, a la cual se le retiró o se le hizo una ventana al hueso occipital, exhibiendo a la fosa posterior, pero de esto no vamos a hablar hasta que no lleguemos a neuro ya más avanzado el año. Lo que sí les quiero llamar la atención es que el hueso occipital hacia inferior articula con este hueso de acá, que no es más que el atlas, o sea, la primera vértebra cervical. Ahora, si vemos a estos huesos por separado en las fotos que tenemos hacia la derecha, podemos ver que esta articulación se da a través de dos superficies en el hueso occipital convexas que tienen forma elipsoidea, que articulan con dos superficies homólogas en el atlas, que son cóncavas, y estas son un claro ejemplo de las articulaciones condilias o articulaciones elipsoides. Ahora, en este preparado lo que podemos ver es un preparado de lo que nosotros llamamos cara profunda, o sea, más allá de disecar los músculos de la mímica, también retiramos parte de el hueso de la mandíbula, lo cual nos permite estudiar los elementos más profundos que se encuentran en la cara. Pero no vamos a hablar de eso ahora mismo nos vamos a centrar en esta región,
en la cual podemos ver como el remanente del cóndilo del hueso de la mandíbula se articula con la superficie glenoidea y condilia del cráneo, más específicamente en la base de la apófisis cigomática del hueso temporal. Entonces podemos ver esta eminencia en la superficie articular, que también es un cóndilo que se articula en el movimiento de apertura de la boca. Es un movimiento biomecánicamente muy complejo que vamos a ver con más detalle en el futuro, pero este movimiento de articulación entre los dos cóndilos determina que esta articulación se clasifique en el subgénero, o en el, mejor dicho, en el subgrupo de las articulaciones bicondilias, en las cuales, como dije ya como 3 veces, dos cóndilos se articulan entre sí. El siguiente subgrupo de articulaciones sinoviales que vamos a hablar es un grupo muy interesante, que son las articulaciones en silla de montar. El ejemplo paradigmático de este tipo de articulaciones es la articulación que se da entre el carpo y el primer metacarpiano del dedo gordo o del pulgar. Y estas articulaciones, como podemos ver en este ejemplo pedagógico y suculento de Papas Lace, son articulaciones que tienen superficies que a su vez son cóncavos y convexas. Como pueden ver acá, es cóncavo y en este eje es convexo. Y yo sé que muchos de ustedes no entienden cómo es una silla de montar, porque yo personalmente cuando leía silla de montar no entendía, pero cuando entendí que en realidad se parecen a Papas Lace, pude entender la biomecánica de estas articulaciones. Y lo que tienen de muy interesante es que permiten movimientos en dos ejes muy claros, permiten la flexoextensión y la abducción y aducción del dedo gordo, y en simultáneo permiten un leve movimiento de rotación. Entonces casi que permite el movimiento en 3 ejes. ¿Y por qué es tan importante este tipo de articulación? Es la articulación que le permite al dedo gordo hacer el movimiento de oposición, o sea, de que el pulpejo del dedo gordo pueda, por ejemplo, tocar el pulpejo del dedo chiquito o cualquiera de los otros dedos de la mano, que en definitiva es la base fundamental biomecánica de la pinza fina que nos permite a nosotros ser los monos que básicamente dominaron el mundo. Así que nada, eh, en las articulaciones tenemos el secreto de nuestro éxito como seres humanos. Y el último subgrupo de articulaciones sinoviales del cual vamos a hablar son las articulaciones de tipo esferoide. Las articulaciones de tipo esferoide tienen la particularidad de que permiten movimiento en los 3 ejes. Entonces son las articulaciones más móviles de todas las articulaciones que podemos tener. Hay un subtipo adentro de este subtipo, que son las articulaciones cotíleas o cotiloideas, en las cuales la superficie esferoidal, en este caso del fémur, es recubierta por la cavidad cotílea correspondiente en más del 50% de su superficie. Entonces el agarre a nivel osteoarticular es mucho más óptimo. Acá podemos ver, el ejemplo paradigmático es la articulación de la cadera, y el otro gran ejemplo de articulación esferoidal es la articulación del hombro. Y último detalle o concepto muy importante que se tiene que llevar de las articulaciones diartroides o sinoviales es que dentro de la cápsula pueden haber diferentes tipos de fibrocartílagos asociados a las superficies articulares que cumplen diferentes funciones. Dentro de ellos vamos a escribir 3 principales, que son los labrum o rodetes, los cuales se insertan en los bordes de las cavidades receptoras de la cavidad glenoidea de la escápula y de la cadera, y lo que hacen los labrum o rodetes es extender la superficie articular de tal manera que pueda
articular mejor con la cavidad, no, con la esfera correspondiente. Entonces en estas dos fotos podemos ver como acá el rodete extiende la superficie articular y en esta se lo retiré y se puede ver que claramente la superficie ósea que podría articular con este caso, con el húmero, es mucho menor. El otro tipo de fibrocartílago que nos podemos encontrar en las articulaciones son los meniscos. Los meniscos se encuentran directamente interpuestos entre las dos superficies articulares sin obliterarla completamente. Esto es, no llegan a separar a la superficie articular en dos compartimientos diferentes. Las funciones de los meniscos principalmente es adaptar superficies articulares que no son total y completamente congruentes. El ejemplo paradigmático es el de los meniscos de la rodilla. Ya me imagino que más de uno habrá escuchado que un familiar o un conocido se lesionó los meniscos. Bueno, estos son los que se lesionan. Para que se hagan una idea y más o menos se ubiquen, esto es el fémur, acá tenemos la tibia, acá está el peroné y entre el fémur y la tibia podemos encontrar el menisco, en este caso el menisco lateral. Y el tercer tipo de fibrocartílago que vamos a encontrar dentro de las cavidades sinoviales son los discos. Los discos son muy similares a los meniscos pero en su función, pero a diferencia de estos, obliteran completamente la cavidad sinovial, como podemos ver acá el disco de la articulación temporomandibular, separando o dividiendo a la misma en dos cavidades diferentes. En este caso una que está asociada al cóndilo de la mandíbula y la otra que está con la cavidad glenoidea y el cóndilo de la apófisis cigomática del hueso temporal. Ahora bien, habiendo terminado finalmente de clasificar los diferentes tipos de articulaciones, vamos a dedicarnos a clasificar los diferentes tipos de músculos. Los músculos se clasifican dependiendo de su forma. Vamos a tener ejemplos a lo largo de la clase variados de cada tipo de músculo. Comenzaremos con los músculos que se denominan músculos largos. Los músculos largos, como por ejemplo el bíceps braquial, tienen generalmente forma cilíndrica con sus extremos más finos y la masa muscular en el centro del mismo en su porción más gruesa. Esta disposición de tipo cilíndrico con los extremos más finos y su centro más grueso se llama uso. Familiarícense con esa palabra porque van a utilizarla bastante a lo largo de la carrera en diferentes situaciones. Otro tipo de músculos son los músculos de tipo anchos o planos. Estos músculos, como pasaba con los huesos, generalmente sus ejes longitudinal y transversal son mucho mayores que el anteroposterior y generalmente se encuentran recubriendo las diferentes cavidades. Acá podemos ver al músculo recto anterior o al músculo oblicuo mayor, que forman parte de la pared de la cavidad abdominal. El siguiente tipo de músculos de los cuales vamos a hablar son los músculos cortos. Los músculos cortos son generalmente músculos chiquitos que se encuentran alrededor de articulaciones que tienen movimientos relativamente poco extensos. Sin embargo, tienden a ser músculos altamente especializados para el control de movimientos finos, como por ejemplo los músculos de la eminencia tenar, que se encargan de controlar gran parte de los movimientos del pulgar o dedo gordo. Después vamos a tener músculos de tipo peniforme. Peniforme significa que tiene forma de pluma. Entonces el recto anterior, que es un músculo muy importante del cuádriceps femoral, podemos apreciar que tiene en su centro una suerte de esqueleto fibroso, que es esa línea que estoy marcando, alrededor del cual se insertan los distintos fascículos musculares como si fuesen las aspas de una pluma. Por eso se llaman peniformes, porque se parecen a una pluma. Otro tipo de músculo muy importante son los músculos de tipo orbicular, que se encuentran generalmente alrededor de esfínteres y se encargan de cerrar las cavidades a las cuales rodean con mayor o menor fuerza.
un grupo muy interesante de músculos que podemos mencionar son los músculos de tipo convergente. En estos músculos podemos ver que hay una gran superficie de inserción. En este caso el pectoral mayor se inserta tanto en la clavícula como en el esternón y las costillas asociadas, y terminan convergiendo todos sus fascículos hacia el borde lateral de la corredera bicipital. Estos músculos son interesantes porque son capaces de generar muchísima fuerza en movimientos relativamente poco extensos. Y por último vamos a hablar de los músculos de tipo cuadrado. Tanto a la izquierda como a la derecha tenemos vistas posteriores de lo que es una articulación de la cadera. Las puse asociadas porque son difíciles de entender estas fotos. Entonces yo quiero que entiendan que esta porción que podemos ver acá, blanquecina, no es otra cosa que esta porción de la cara posterior de la epífisis proximal del fémur, que se encuentra cubierta por tejido conectivo, y podemos ver acá un músculo de tipo cuadrado, literal se llaman músculos de tipo cuadrado, que se extiende desde esta porción que es el isquion del hueso coxal hacia el borde medial de la cresta posterior de la epífisis femoral. Bueno, bárbaro. Ya terminamos de clasificar lo que son los huesos, las articulaciones y los músculos. Ahora nos queda hablar nada más de lo que en criollo sería el cableado, o sea, los nervios, y las tuberías, o sea, las arterias, las venas y los vasos linfáticos del cuerpo humano. Sin embargo, yo, queriendo seguir el espíritu eminentemente práctico de estos teóricos, en vez de hablar de mucha perorata teórica, quiero dejarles a ustedes un consejo o una forma que les va a permitir hacer diagnóstico diferencial entre estas tres estructuras, porque suele ser uno de los grandes desafíos cuando ustedes se enfrentan a un preparado. Entonces, vamos a primero ver cómo identificamos un nervio a la palpación. Entonces vamos a ver el GIF, si se dice GIF, no GIF, se dice GIF. El GIF de la izquierda, en el cual podemos ver esta estructura, la cual estamos apretando con la pinza muy suavemente. Todas estas maniobras se tienen que hacer de forma muy suave. Entonces pueden ver que cuando presiona y deja de presionar queda levemente adherida a la misma. Es como que si fuese un poquito pegajosa. Y al mismo tiempo no se deforma, no se colapsa. Cuando tiene esas dos características, que es apenas pegajosa y encima no se colapsa, lo más probable es que esa estructura sea un nervio. En este caso es una rama del nervio femoral, más específicamente para el cuádriceps. Ahora vamos a ver la imagen, el GIF del centro. Acá podemos ver que la pinza está colapsando una estructura de forma cilíndrica que cuando la aprieta cede, pero muy rápidamente recupera su forma. Esto es muy característico de lo que es una arteria, y las arterias al lado siempre van acompañadas de sus venas. Vamos a ver que a veces es una vena, dos venas, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del año, pero tenemos que tener una vena al lado de una arteria. Entonces vamos al GIF de la derecha y podemos ver que estamos colapsando con la pinza una estructura también de tipo cilíndrico, la cual cede mucho más fácilmente a la presión y no recupera totalmente su forma cuando nosotros dejamos de apretarla. Eso es muy característico de una vena. Y nos queda hablar de lo que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son estructuras de tipo microscópico que discurren a lo largo o en la misma dirección o siguiendo a las venas, que nosotros retiramos. En su gran mayoría son microscópicas, entonces no se van a poder apreciar, y encima nosotros las retiramos cuando sacamos el tejido adiposo de los preparados. Sin embargo, no me quería dejar quedar sin mostrarles a ustedes lo que encontramos en esta disección que estaba haciendo uno de los compañeros del equipo de disección de un preparado de axila. Entonces podemos ver que
se incide el músculo pectoral mayor y se lo retira hacia medial, y se pueden ver todos los elementos vasculonerviosos de la axila con todavía tejido adiposo, nervios, arterias, y acá tenemos dos estructuras que vamos a hacer un zoom en esta fotografía, y acá tenemos uno y otro ganglio linfático. Los ganglios linfáticos nosotros los retiramos junto con el tejido adiposo, y es por eso que ustedes no los van a ver en las mesas generalmente. Y así termina este primer teórico. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el próximo teórico. Un saludo.